Ucrania reclama ayuda de América Latina a Rusia en el campo de batalla. La Corte Internacional de Justicia evaluará en abril la demanda de Nicaragua contra Alemania por facilitar genocidio en Gaza. Hace unos días, Kiev lloraba sobre la ayuda de contingente cubano que según participan en las fuerzas rusas en el conflicto de Ucrania, haciendo señalamientos de este país sin contar con pruebas. El órgano ucraniano que se ocupa de los prisioneros de guerra advirtió este pasado viernes del alto número de cubanos que combaten con las tropas rusas en la guerra de Ucrania y recriminó a las autoridades de La Habana su tolerancia ante las operaciones de reclutamiento rusas en la isla. Vemos fotografías, videos del bando ruso donde se ven a muchos mercenarios de Cuba, dijo en rueda de prensa celebrada en Kiev el jefe de prensa del Comité Ucraniano para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, Petro Yasenkov, que alertó del creciente número de mercenarios de países del llamado sur global reclutados por Rusia. Preguntado por la agencia EFE sobre la posición del gobierno cubano frente a las acciones de Rusia para atraer a ciudadanos cubanos a las filas de su ejército, el funcionario declaró que Ucrania no tiene pruebas de la participación oficial de La Habana en este tipo de esfuerzos. No podemos afirmar que se trate de un programa estatal cubano, pero sabemos que nadie en Cuba se opone a ello, declaró el funcionario ucraniano, que dijo además que los agitadores rusos trabajan sin restricciones en Cuba. Yatsenkov hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la que participaron también 8 prisioneros de guerra de Nepal, Somalia, Sierra Leona y Cuba, apresados por las tropas ucranianas mientras combatían con las fuerzas rusas. Según Ucrania, los prisioneros de guerra denunciaron haber sido víctimas de engaño para ser reclutados por el ejército ruso. Al hacer públicos estos testimonios, Ucrania intenta evitar que otros ciudadanos de países de rentas bajas acepten trabajos en Rusia o puestos en el ejército que les acabe llevando a Ucrania a ser capturados en el frente, según explicó el funcionario. Según el ucraniano, Rusia recluta a cada vez más mercenarios de países de África, Asia y en menor medida América Latina para suplir las bajas en sus filas. Ucrania se ha mostrado abierta a negociar la entrega de estos combatientes capturados a sus países. El ex primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se reunió con Maduro. Días después corrió a darle el mensaje a Zelensky. El ex primer ministro británico Boris Johnson viajó extraoficialmente el pasado febrero a Venezuela para reunirse con el presidente venezolano Nicolás Maduro, informó The Sunday Times. El periódico reveló que Johnson, que gobernó en el Reino Unido entre julio de 2019 y septiembre de 2022, voló en un avión privado tras pasar unas vacaciones con su familia en la villa de un pariente lejano canadiense en la República Dominicana. Días después de entrevistarse con Maduro a las afueras de Caracas, durante una estancia de menos de 24 horas en Venezuela, el exmandatario fue a Ucrania para verse con su presidente Volodymyr Zelensky en el segundo aniversario de la guerra con Rusia. Según el medio, Johnson hizo estas gestiones por su cuenta, aunque informó al ministro de Exteriores británico, dirigido por su compañero del colegio, David Cameron. En Caracas, compartió la información con el encargado de negocios, Colin Dick, pues Londres ya no cuenta con embajador en el país latinoamericano. Boris Johnson se reunió con funcionarios del gobierno venezolano con el apoyo activo del Ministerio de Exteriores y el conocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, a fin de enfatizar la necesidad de que Venezuela adopte un proceso democrático adecuado, dijo al rotativo un portavoz del antiguo líder conservador. Dejó claro en repetidas ocasiones que no puede haber una normalización de las relaciones hasta que Venezuela abrace plenamente la democracia y respete la integridad territorial de sus vecinos. También expuso ante el gobierno de Venezuela los argumentos a favor de una victoria ucraniana, añadió la fuente. El medio señaló que uno de los principales objetivos de Johnson, cercano por cierto a Zelensky, fue probablemente interceder a favor de Kiev entre los temores de que la República Socialista, rica en petróleo, pueda suministrar armas o otro apoyo militar a Rusia. Por cierto, que en los primeros días de abril, la Corte Internacional de Justicia examinará la demanda que Nicaragua presentó contra Alemania por facilitar un genocidio en Gaza.
Y es que la Corte Internacional de Justicia examinará en abril la demanda de Nicaragua contra Alemania, un recurso interpuesto a principios de marzo por Managua que acusa al gobierno alemán de facilitar que se cometa un genocidio en Gaza al dar el apoyo a Israel. La máxima instancia judicial de la ONU, que tiene su sede en La Haya, anunció el pasado viernes que las audiencias tendrán lugar el 8 y el 9 de abril. Nicaragua afirma en su recurso que Alemania está facilitando que se cometa un genocidio y en cualquier caso incumplió su obligación de hacer todo lo posible para impedir que se cometa un genocidio. Además señala como parte del caso el hecho de que Alemania dejara de financiar a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. El recurso presentado por Nicaragua pide que se adopte medida urgente a la espera de un pronunciamiento definido sobre el caso, que puede llevar años. Recordemos que Sudáfrica presentó en diciembre un recurso ante ese tribunal, argumentando que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios. La Corte no se ha pronunciado sobre el fondo, pero el 26 de enero ordenó a Israel impedir cualquier acto de genocidio y permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Alemania ha brindado apoyo político, financiero y militar a Israel en el momento de la autorización que el equipo militar se utilizaría para cometer violaciones graves del derecho internacional, señaló el gobierno del presidente Daniel Ortega al presentar la demanda. Alemania no puede negar su conocimiento de la grave ilegalidad de la conducta de Israel, añadió. Mientras tanto, parece que Macron va entendiendo la situación y se va alejando del genocidio de Israel. Frenó la exportación de equipo militar. Canadá pausó exportaciones de vehículos blindados a Israel y otro material militar por temor a que sean utilizados para violar los derechos humanos en Gaza, según informaron medios canadienses. La radiotelevisión pública canadiense CBC señaló que Israel solicitó hace meses el envío de 30 vehículos blindados que produce la firma canadiense Rochelle y cuya exportación necesita la aprobación del gobierno canadiense. Pero Canadá no ha procesado todavía la solicitud. Lo mismo ha sucedido con otro material militar, como lo son los equipos de visión nocturna. Fuentes consultadas por CBC indicaron que Canadá no ha aprobado las exportaciones, aunque tampoco las ha rechazado, por temor a que Israel las utilice para violar los derechos humanos de los palestinos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá reconoció a CBC que desde el 8 de enero el gobierno no ha emitido ningún permiso de exportación a Israel de material militar considerado no letal ante la rápida evolución de la situación en el país. La suspensión de las exportaciones a Israel se produce en medio de la presión impuesta a Canadá para que el gobierno se distancie de Israel. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.